Bueno, vamos a charlar en la mañana de hoy con Eduardo Amadeo. Eduardo es un referente muy importante del Frente de Juntos por el Cambio, es diputado nacional, mandato cumplido, y muy amablemente nos atiende en la mañana de hoy. Hola Eduardo, buen día. Maximiliano Lecky te saluda, ¿cómo andás? Bien, Maxi, buenos días, gracias. Por favor, gracias a vos siempre por estar cuando te convocamos. Bueno, Eduardo, la primer consulta que te quiero hacer es lo que ha pasado con la Cancillería Argentina respecto a las declaraciones que ha expresado, que parecen no ser tan claras, respecto a los ataques que está sufriendo Israel. ¿Qué te parece ese comunicado que hemos conocido en el día de ayer, que ha sorprendido a muchos? Sí, primero un comentario formal, Maxi, no se entiende lo que quiere decir, está mal redactado, la Cancillería tiene un problema con las redacciones, y eso no es chiste, porque en un tema tan complicado uno no puede tener medias tintas, decir cosas que no se entiendan. Pero lo más profundo, lo más importante, es que ha tomado partido en un conflicto de manera muy insólita, porque está clarísimo que el movimiento Hamás del lado palestino ha iniciado por su cuenta las hostilidades de una manera muy brutal, bombardeando Tel Aviv y varias ciudades fronterizas. Entonces, la tradición de la Argentina es la defensa de la paz, la vieja tradición diplomática, y no meterse en un conflicto apoyando abiertamente a uno de los lados, en particular cuando se trata del agresor, ¿no? Esta es una zona muy crítica, como bien sabemos, viven en conflictos, etcétera, pero la Argentina no puede apoyar al que decide resolver los conflictos a bombazos. Y esto es lo que ha hecho, o sea, una de las partes se dedicó a bombardear a la otra sin buscar una negociación, y la Argentina apoya al que bombardea. No, es muy triste. Además, muy Eduardo, uno se sorprende porque viste que muchas veces cuando se habla del caso de Venezuela, desde el propio gobierno dicen, bueno, no hay que entrometerse en los asuntos internos de otro Estado. O sea, como lo que está pasando en Venezuela es problema de Venezuela y lo resuelven los venezolanos. O sea, es lo que te dicen desde el gobierno. Entonces, ¿por qué hoy hay un comunicado formal? Porque en todo caso puede ser una expresión del canciller a nivel personal, pero no un comunicado formal de la Cancillería Argentina, o sea, que representa a todo el Estado. Totalmente, pero además, ¿qué es lo que se dice habitualmente en estos casos? Se invita a las partes a resolver sus diferencias de manera pacífica, y se invita a que vayan a las Naciones Unidas para plantear el tema, etcétera. O sea, lo primero que se hace es invitar a que haya paz, a que no haya más muertos. Lo que está diciendo la Cancillería, en el fondo, es qué bien que los palestinos atacaron a los israelíes, y no hace ninguna apelación a la paz. Es un error gravísimo, y vayan a saber por qué, porque las relaciones exteriores de este gobierno son muy extrañas, y cometen este tipo de errores, ¿no? El 90% del mundo ha hecho lo que estoy proponiendo yo, o sea, invitar a las partes a resolver sus problemas pacíficamente, pero nadie apoya al que bombardea. Respecto a lo que estás diciendo de las relaciones internacionales, ¿qué pensás de esta gira que está realizando el presidente Alberto Fernández por Europa? El presidente está buscando desesperadamente apoyos para poder resolver el problema con el Fondo Monetario, y a mí me parece bien que se busquen los apoyos. El tema es que Argentina no tiene que tener una visión mágica sobre este tema de cómo va a resolver su deuda externa y demás. No alcanza solamente con que te apoyen. Vos tenés que mostrar a dónde vas, que este es un tema que también le preocupa a la gente que nos está escuchando, aquellos que no tienen trabajo, los empresarios, las pequeñas empresas o grandes o medianas empresas que no sabe a dónde va la economía, etcétera. Entonces el presidente y su ministro de Economía deberían poner la misma energía en ir a pedir ayuda que en ofrecer un programa
económico que solucione los problemas que estamos teniendo ahora. Entonces yo digo, ojalá le vaya bien al presidente, consiga que podamos refinanciar las deudas, etcétera. Pero lo más importante, y no solamente para el Fondo Monetario, sino para la vida cotidiana de la gente, es que sepamos a dónde vamos. No va a haber una baja en la inflación, no va a haber un aumento en el empleo, no va a haber una mejora en la producción si no tenemos un horizonte sobre a dónde quiere ir el presidente. Y esto por el momento no lo ve nadie. Los indicadores económicos y sociales son preocupantes. La realidad es que los números hablan por sí sola. Es real lo que dice muchas veces el gobierno. Bueno, arrancamos de un número muy malo cuando asumimos el gobierno, pero ahora cada vez estamos peor. Y bien lo que vos decís es certidumbre. El gobierno quiere dar esa certidumbre enviando un proyecto de ley para facultar al Poder Ejecutivo Nacional respecto a algún índice que puede llegar a debatirse y a surgir, que le dé certidumbre respecto de la pandemia, qué se va a cerrar, qué no se va a cerrar, qué se va a abrir, cómo se va a hacer. ¿Qué pensás de ese proyecto de ley? Más allá que vos en este momento no sos diputado nacional, pero me imagino que charlás con tus colegas del Frente de Juntos por el Cambio, respecto de este proyecto de ley que ya se envió al Senado. Tenemos que tener la experiencia de lo que pasó el año pasado, ¿no? El presidente el año pasado, a través del DNU, cerró las escuelas, o sea, nos dejó sin educación a nuestros pibes durante un año. Entonces, y además, el gobierno claramente no es un gobierno que consensúa las cosas, no es un gobierno que dice, bueno, tengo que tomar una decisión u otra, me voy a sentar a conversar. El presidente quiere tener una ley, esto es una espada, para tomar decisiones sin consultar a nadie. Y esto es muy peligroso, porque lamentablemente el gobierno viene cometiendo un error atrás de otro en muchos campos, en el campo educativo, en el campo sanitario, fíjense ustedes lo que pasó con las vacunas, en el campo económico, etcétera. Entonces, nosotros no creemos que la solución sea decir al gobierno, acá tenés para que hagas lo que se te dé la gana, y nosotros confiamos en vos. O sea, los poderes absolutos en manos del Ejecutivo no son una buena idea que nosotros podamos aceptar. Y donde claramente no vamos a aceptar nada es en el campo educativo. Y te explico por qué. El año pasado, el drama educativo que vivimos los argentinos fue el resultado de que el gobierno, en lugar de buscar alternativas, como hay en muchos otros países, dijo sí o no, cerramos todo. Mira, te cuento un caso. Cuba, que es una sociedad muy pobre, aguantó todo lo que pudo con las escuelas abiertas. Cuando vio que no podía aguantar más, dijo, vamos a hacer todo lo posible para dar clases por televisión. Pusieron la televisión pública completamente al servicio de las clases, porque los pibes en Cuba, como en la Argentina, no tienen acceso a Internet. Claro. Segundo, mantuvieron las escuelas abiertas en la medida de lo posible, aunque no dieran clases, para que los pibes tuvieran un lugar donde ir, de estar cerca de sus compañeros. O sea, inventaron todo tipo de trucos, digamos, para que el daño fuera lo menos posible. En la Argentina, por orden de Baradel seguramente, la decisión fue cerramos todo. Entonces nosotros importante no podemos... eso que estás diciendo. ¿Vos por qué crees que han cumplido este rol los sindicatos de ponerse del lado del cierre? Sobre todo teniendo en cuenta que los docentes estaba claro que iban a ser uno de los primeros grupos de riesgo vacunados, pero así como los docentes son, digamos, grupo de riesgo, hay un montón de otras profesiones que son grupos de riesgo, como los médicos, como los periodistas, que éramos considerados esenciales. Es decir, hay muchísimos, no quiero hablar de un solo grupo, pero ¿por qué los docentes se han puesto tan férreos, o al menos los gremios, algunos gremios docentes se han puesto tan férreos en no a la presencialidad? Mira, no sé la verdadera razón. Sí sé que tienen una tradición histórica los gremios docentes argentinos de no ser instituciones al servicio de los chicos,
Y así es los resultados que tenemos. Uno habla con los gremios docentes y se proclaman naturalmente nacionales y populares, levantan las banderas de Evita y Perón, etcétera, etcétera. Pero la mejor manera de demostrar eso sería ponerse sin ninguna duda al servicio de los pibes. Mirá, acaba de salir un trabajo de investigación muy interesante de la Universidad Nacional de La Plata. Ellos siguieron las huelgas que hubo en la Argentina, en todo el país, entre 1983 y 2014, las de huelgas docentes. Sí. Y fueron a esos lugares a ver cómo le había ido a los pibes que habían sufrido la mayor cantidad de huelgas docentes. Cómo les había ido en la vida, si habían conseguido trabajo, cómo habían armado sus familias, etcétera, etcétera. La conclusión de este trabajo, que es una maravilla, es brutal. O sea, las huelgas docentes, la falta de clase, les arruinó la vida a los pibes. No consiguieron laburo, se embarazaron temprano, tuvieron problemas con la justicia, etcétera, etcétera. Cosas que nosotros nos imaginamos, porque si vos no tenés una posibilidad de educarte, y más que de educarte, no sé, con matemáticas, de poder ordenar tu cabeza gracias a la educación, bueno, la vida se complica. Estas cosas los gremios no lo consideran. Para ellos su función es básicamente servir a sus afiliados, pero no servir a los pibes. Y bueno, lo del año pasado es una muestra y el gobierno no se animó a discutir con Baradel y compañía, se entregó a ellos y esos fueron los resultados, ¿no? Esta semana se generó una polémica con el expresidente Mauricio Macri. En realidad fue una polémica generada por la oposición a la ciudad de Buenos Aires y también por el gobierno como oposición a Mauricio Macri, diciendo que se había vacunado en Estados Unidos. ¿Vos qué pensás? ¿Le das trascendencia a estas declaraciones? ¿Es puro humo político? Me parece que es una enorme hipocresía. Para empezar, fue el mismo Macri que lo anunció. ¿Cuál es nuestra crítica, nuestra condena a los vacunatorios VIPs y a todas las cosas que han hecho tantos dirigentes políticos del oficialismo en todo el país? Que cuando se vacuna una persona de 20 años, de 30 años o de 40 años, que no es crítico, lo que hace es sacarle la vacuna a otro que lo necesita. Vos mencionaste a los médicos, a los docentes, a los periodistas y a Doña Rosa. Claro. Doña Rosa, que tiene 75 años y que puede morirse si se contagia. El problema ético es sacarle la vacuna a otro en un país que ha hecho una espantosa política de compra de vacunas y donde faltan vacunas. Macri no le sacó la vacuna a nadie. Él fue a los Estados Unidos por una actividad pública, fue a dar una conferencia en la OEA y tuvo la oportunidad de vacunarse y se vacunó, pero no le sacó la vacuna a nadie. Entonces, no entiendo cuál es la condena. La condena es cuando uno le saca a otro. Yo creo que los que lo critican están tratando de lavarse las culpas, echándole culpas a otro para tapar los horrores que han hecho con la vacuna aquí. Se entiende. Y Eduardo, para finalizar, te pregunto, ¿tenés ganas de volver a tener un cargo y poder trabajar desde adentro todas estas cosas que me estás contando? ¿Estás con ganas de presentarte en estas elecciones? Mira, yo he sido diputado muy activo y he disfrutado mucho mi trabajo en el Congreso, pero creo que hay que dar lugar a otras personas, que hay gente muy valiosa que se está presentando. Yo estoy muy activo trabajando en dos cosas. Soy el director de la Escuela de Dirigentes del PRO. Esa es una tarea media subterránea, donde nosotros tenemos un enorme trabajo de formación, capacitación de gente para que entre bien armado a la política, bien capacitado. Y después estoy ayudando a Patricia Bullrich en el armado de su estrategia política, y lo cual me parece una actividad muy, muy apasionante. Así que tengo para hacer cosas
y me parece que este es el camino. Bien. Eduardo, te agradezco como siempre la gentileza de darme esta nota. Te mando un abrazo grande y un cariño grande a Beatriz. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo muy grande. Estuvimos charlando con el diputado nacional mandato cumplido, Eduardo Amadeo, que bueno, te contó exactamente varias de sus posiciones y de sus visiones, que bueno, la tiene clara, dice que realmente no quiere ser candidato en estas elecciones y que está muy contento con lo que él está haciendo, ayudando en el armado de Patricia Bullrich, que seguramente vaya a ser la candidata, eso sí nos ha quedado claro.